¿Qué tal? Estábamos viendo el tema de medidas de radón vectoriales. Ok, empezamos el tema. Vimos la definición de un funcional lineal continuo respecto una noción de convergencia en C0 de Rn, ¿va? Y definimos la variación. ¿Ok? Definimos la variación de un funcional, ¿va? La definimos a través de estas dos relaciones, lo cual era análogo a la función gamma y a la función mu asterisco que habíamos definido en general para medidas de radón. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí L no es un funcional lineal positivo necesariamente, ya habíamos dicho eso. Ajá. Entonces, en principio aquí podría haber valores negativos. Sin embargo, aquí siempre está el funcional, más bien aquí siempre está phi igual a 0. ¿Sí? Y algo que se me había olvidado comentar. Esta notación la introduje, creo que no la comenté. ¿Okay? Es la misma notación que decir que phi está soportado en A. ¿Sí? Es la misma. ¿Por qué la estoy notando así entonces? Por dos cosas. Uno, estamos en Rm, es una función de valores vectoriales. Y dos, cuando yo usaba esta notación, se entendía que la phi era mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Aquí no. Aquí son en general funciones que tengan su soporte ahí, pero que además en norma infinito sean menores o iguales a 1. Otra vez, la phi puede tomar valores negativos. ¿Sí? Entonces, cualquier función phi que esté soportada en A está acá. ¿Ok? Nada más que no necesariamente una función aquí es de estas, porque las funciones aquí también las estoy tomando con valores negativos, las estoy permitiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué si son valores negativos? Por ejemplo, el ejemplo de la delta de Dirac, ¿no? Vas a tomar el funcional la delta de Dirac. La delta de Dirac es clarísimo que se alcanzan también valores negativos para ese funcional, para ciertas funciones phi, ¿no? Porque es evaluar en la función en el punto dado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que está bien definido esto? En el sentido de que es no negativo, porque habíamos dicho, es una función que va del conjunto potencia en 0 infinito. ¿Por qué? Bueno, el funcional, cualquier funcional evaluado en 0 es 0, porque son funcionales lineales. Estamos hablando de funcionales lineales, entonces siempre van evaluados en 0. Por lo tanto, el supremo al menos es 0, siempre. ¿Ok? Siempre. ¿Va? Entonces, esto está bien definido en el sentido de que sí va de 0 a infinito. ¿Ok? Entonces, ahí ya no hubo gran cambio. Es una diferencia con lo que usualmente estamos acostumbrados a trabajar en medidas exteriores, ¿no? Porque para definir una medida exterior a través de un ínfimo, una clase elemental y una noción de medir, una premedida, la premedida necesita tomar valores positivos. Claro que también puedes definir medidas exteriores con valores negativos, que son lo que llaman medidas con signo. ¿Sí? Medidas exteriores con signo. Ok, bueno, también esto es consistente en el sentido de que estas dos definiciones coinciden para abiertos, igual que en el caso anterior. ¿Por qué? Aquí lo tenemos. Si A es un abierto, pues entonces A está contenido en el conjunto de todos los abiertos de Rn, tales que O contiene A, claro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que L de A, por lo tanto, debe ser mayor o igual, porque L de A es uno de estos, mayor o igual que el ínfimo de todos los L de O, que las variaciones de O, no las variaciones de O, más bien L barra de O,
de todos los A contenidos en O y A abierto, ¿no? De entrada, ¿sale? Por otro lado, si A y O son abiertos y A está contenido en O, pues obviamente cualquier phi acá, que esté soportada acá, también cumple que phi está soportada en O. ¿Eso qué me dice? Que el conjunto de todas las evaluaciones, tal que phi está soportada en A, está contenido en el de todas las evaluaciones, tales que phi están soportadas en O. ¿Qué me dice eso? Me dice que entonces el supremo de este conjunto es más pequeño que el de este, ¿no? Nada más que el supremo de ese conjunto, ¿quién es? Según esta definición, voy a borrar aquí. Según esta definición, eso de ahí es L de A es menor o igual que L de O, ¿ok? Y esto es para todo O abierto que contiene A y O elemento de los abiertos de Rn. Y ya estuvo, ¿no? Porque entonces esto es cota inferior, por lo tanto el ínfimo de estos debe ser mayor o igual a este, es decir, es menor o igual que el ínfimo de todos los LBO, ¿ok? Tales que A está contenido en O y O es un abierto, ¿sale? Aquí me faltó la variable, ¿va? Entonces, otra vez las definiciones son consistentes, coinciden para los abiertos. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar que esto es una medida de Radon, ¿ok? Aún así, no nada más considerando funcionales positivos, esto sigue siendo una medida de Radon, ¿va? Entonces, ¿cuál es el chiste? Que vamos a probar una versión de RIS para este caso, ¿sí? Van a ver que la prueba es dependiente de Rn, por eso no la hago no la vamos a hacer en espacios Hausdorff localmente compactos, nada más, no es cierto, ahorita van a ver por qué, ¿va? Bien, entonces este es el lema 1.19. Lema 1.19, ¿ok? Si L es un funcional lineal acotado, ¿ok? Sobre las funciones continuas y con soporte compacto de Rn en Rm, su variación total que es L, es una medida de Radon sobre Rn, ¿ok? Entonces, demostración. Vamos a probar que esto es una medida exterior. Parece que voy por el mismo camino que la vez pasada, pero ahora no. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a demostrar entonces que L es una medida exterior. ¿Sí? Bueno, primero vamos a mostrar, primero demostraremos que tenemos que la variación, más bien L barra, vamos a decirle, ¿sí? L barra de A es menor o igual que la suma
sobre todos los J naturales de L barra de AJ. A esto le vamos a poner 1, y esto es en el caso en el que A para A igual a la unión de AJs de J en los naturales, ¿ok? Con AJs abiertos, ¿sí? Abiertos, ¿va? Primero el caso abierto. Entonces, aquí lo que estoy probando es la numerabilidad subaditiva, ¿va? Nada más que para el caso abierto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en efecto, vamos a tomarnos una phi con soporte contenido en A, ¿ok? Con soporte contenido en A y con módulo menor o igual a 1, ¿ok? Bueno, como el soporte de esto está metido en A, como lo expliqué al principio, y esto es compacto, subcompacto, pues existe una subcubierta finita N, un índice de los naturales, tal que el soporte de la phi está contenida en la unión de los AJ de J que va de 1 hasta un N mayúscula. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar la partición de la unidad correspondiente. Consideramos la partición de la unidad correspondiente. ¿Okay? Esto es nos vamos a fijar en fijotas continuas y con soporte en AJ, ¿ok? Vamos, estas sí las podemos escribir así. Fijota soportada en AJ, ¿ok? Se entiende, aquí ya está en la definición que Fj es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, pero además la suma de J igual a 1 hasta N mayúscula de las fijotas da 1. ¿Bien? Bueno, todo esto se da sobre el soporte de las fijotas. ¿Ok? Y no, de hecho, sobre el soporte de la phi más bien, porque aquí estamos tomando soporte de phi como el compacto, ¿ok? Sobre el soporte de la phi, ¿va? Bueno, ahora, como podemos representar a la phi, esto ya lo sabemos, como la suma de J igual a 1 hasta N de phi por phi J, esto está bien definido. Esto está bien definido. Recuerden que la phi es de valores vectoriales y estos son valores escalares, entonces este producto está bien hecho, ¿sí? Como podemos representarla así, y cada función phi por phi J está soportada en AJ, pero además es de valores en RM con phi J en módulo menor o igual a 1, obviamente módulo me refiero a norma euclidiana, ¿sí? Acuérdense que otra vez tiendo a decir módulo a las barras siempre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como esto es menor o igual a 1, ¿ok? Entonces tenemos que el emparejamiento de L con phi, o sea, la evaluación es la suma
de j igual a 1 hasta n de L emparejada con phi j, estoy usando la linealidad, y esto es menor o igual, ¿okay?, que la suma de j igual a 1 hasta n, ¿va?, de la variación de L con AJ, ¿ok? ¿Sale? Es gracias a que phi con phi j está soportada en A y cada una de estas es menor o igual a 1, entonces estamos aplicando la definición de la variación a cada uno de estos sumandos, ¿ok? Bueno, pero esto es menor o igual que la suma de j en todos los naturales, ahora, de la variación de L en AJ. ¿Sí? ¿Ok? Y ya tenemos lo que queríamos, lo que demuestra uno. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos al caso general. Ahora consideramos cualquier conjunto E en la potencia que esté contenido en la unión de EJs con J natural, ¿ok? Y vamos a demostraremos que la variación de L n es menor o igual que la suma de la variación de L nj, ¿ok? ¿Sale? Vamos a usar nuestra definición, ¿ok? Vamos a usar nuestra definición. Entonces, dado un epsilon mayor a 0 y un j que pertenece a los naturales, por definición de la variación, pues encontramos un AJ abierto con un EJ con tal que EJ está contenido en AJ, y además la variación aplicada a AJ es menor o igual que la variación aplicada a EJ más epsilon entre 2J, ¿sí? Bueno, pero a esta sí le podemos aplicar la fórmula 1. Por 1 tenemos que la variación aplicada a E, que de entrada es menor o igual que la variación aplicada a la unión de los AJ o J en los naturales, ¿ok? Esto es menor o igual, ¿va? Esto es menor o igual que la suma de J en los naturales de la variación de los AJ, que es menor o igual, sumando esto, que la suma de J en los naturales de la variación de EJ más epsilon, ¿ok? ¿Sale? Más epsilon, ¿va? Ahora, estoy tomando la suma acá y por eso se me van los 2J. Ahí estamos, nada más mucho ojo. Aquí usé un paso secreto
que no he probado, estoy por probar, la prueba es idéntica a la que ya hicimos, estoy usando monotonía, ya estoy usando que la L barra es monótona, ¿no? Aquí, ¿sale? Pero no lo hemos probado, ahorita lo probamos, de todos modos, pero ya lo hemos hecho. La prueba es idéntica a la que hice en el caso de funcionales positivos, ¿sale? Entonces eso es para toda epsilon, ¿va? Y esto nos da el resultado que queríamos, ¿no? Esto es para toda epsilon mayor a 0 y obtengo lo que quería, ¿sí? Entonces, segundo paso. Entonces ya tenemos que es numerablemente subaditiva. Claro, usé la monotonía, pero estamos por probarla. Y voy a escribir varias observaciones que hice al principio de la clase para que de todos modos la tengan, ¿okay? Entonces, notemos que L de P de Rn del conjunto de potencia cae en cero infinito siempre, ¿ok? Pues phi igual a 0 siempre pertenece al conjunto de todas las phi que pertenecen a C0 de A de Rn, tales que phi es menor o igual a 1. A es abierto, ya saben. Ajá. Esto siempre está acá, ¿sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el supremo de esto, el supremo de todas las L, phi, tal que phi pertenece a las funciones con soporte en A, con módulo menor o igual a 1, esto siempre es mayor o igual a 0, porque el 0 al estar acá me da por la linealidad que esto vale 0, ¿sí? Entonces el supremo necesariamente debe ser mayor o igual que todos esos valores y ahí está, ¿no? Bien, ¿sale? Es decir, la variación de A siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, también tenemos que L del vacío, esto es 0, ¿sí? ¿Sale? Tomen por ejemplo la función idénticamente 0, ¿sí? En ese caso su soporte es vacío. Eso lo pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo con la definición de ínfimos, por ejemplo, y pueden ir construyendo siempre un conjunto abierto, que por definición cualquier conjunto abierto contiene el vacío, un conjunto abierto cada vez más y más chico, por ejemplo una bola de radio epsilon. Ajá. Bueno, en ese caso no sé si eso funcione. Sí, ahí creo que ahí no funciona esto. Ahí estaría usando que L es continua. A esa no le hagan caso. De todos modos, L del vacío debe ser 0 porque la función 0 está soportada en el vacío, o sea, trivialmente, ¿ok? Y en ese caso, el supremo de eso pues es 0, ¿ok? El supremo de L con phi pues es 0, ¿sale? ¿Ok? Bien, ahora ahí tengo que esto es no negativo, tengo que esto es 0, me falta la monotonía, ¿ok?
¿Okay? Para completar además el paso anterior, vamos a demostrar que la variación es monótona. ¿Ok? Sean E1 y E2 elementos de la potencia. ¿Ok? Tal es que E1 está contenido en E2. Si E2 está contenido en A, para algún abierto A, entonces tengo que E1 también está en A. Entonces, esto es, E2 está contenido en A, para algún abierto A, entonces, E1 también está contenido en A. Eso quiere decir que el conjunto, todos los L de A, tales que A contiene a E2, está contenido en el conjunto de todos los L de A, tales que A contiene E2 y A contiene a E1. ¿Sí? ¿Ok? Y ya estuvo, ¿no? Porque entonces se invierte el ínfimo, ¿no? El ínfimo de todos los L de A, tales que A contiene a E1, esto es menor o igual que el ínfimo de todos los L de A, tales que A contiene a E2, ¿sí? Que es lo mismo que decir que L de E1 es menor o igual que L de E2, ¿sí? Entonces ahí está la monotonía. La prueba, como les había dicho, es idéntica, no hay nada nuevo, ¿va? Bien, entonces aquí es donde va a cambiar la prueba, porque vamos a utilizar el criterio de Carazadori para medidas exteriores métricas. Yo le pedí a Luis que en una de las ayudantías, creo que fue la primera ayudantía, les demostrara el criterio de Carazadori en Rn. ¿Okay? Entonces, el criterio de Carazadori ya lo conocen en general, pero resulta que si tú tienes tu espacio tienes un X, ¿okay? Tu potencia, la potencia de X, y tienes una medida exterior, tú puedes definir si X es un espacio métrico, tú puedes encontrar otra equivalencia al criterio de Carazadori, ¿sí? Que se llama el criterio de Carazadori, versión métrica para espacios métricos. Te dice que si para conjuntos separados, eso quiere decir que la distancia de E1 a E2 es estrictamente positiva, se satisface la numerabilidad, más bien la aditividad finita. Si para conjuntos separados se satisface la aditividad finita, entonces se satisface el criterio de Carazadori. Es un sí solo sí. Es un sí solo sí cuando X tiene estructura de espacio métrico. ¿Ok? Rn la tiene. Yo le pedí a Luis que les diera ese criterio. Es un resultado básico de teoría de la medida 1 o de teoría de integración. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar ese criterio, se los recuerdo. Entonces, recordemos el criterio
si mu es una medida exterior sobre Rn, entonces mu es una medida de Borel sobre Rn, ¿ok? Si y solo si la medida de E1 unión E2 es igual a la medida de E1 más la medida de E2 para todo E1, E2 tienen a Rn y tal que la distancia de E1 a E2 es mayor a 0. ¿Va? Entonces, esto es además específico para medida de Borel. Y como les decía, no nada más es particular de Rn, tú puedes demostrar este criterio en espacios métricos. Entonces, por eso es que aquí la prueba se desvía de lo que habíamos hecho antes. Aquí sí necesitamos este resultado. ¿Okay? Aquí voy a agarrarme de la estructura de espacio Hausdorff localmente compacto y espacio métrico que tiene Rn. Entonces, vamos a utilizar este criterio, ¿va? Bueno, de aquí, por lo tanto, solo queda por demostrar que si la distancia de E1 a E2 es mayor a 0, entonces la variación aplicada a E1 unión E2 siempre es mayor o igual que la variación de E1 más la variación aplicada a E2. ¿Sale? ¿Ok? Solamente vamos a tener que demostrar esto.